Vidas de Santos Podcast por FSM Radio. San Pío de Pietrelcina. Escrito por el Padre Ángel Peña. Capítulo 7. Sus grandes amores. Jesús Eucaristía. Su amor a Jesús Eucaristía lo manifestaba pasando muchas horas del día y de la noche en oración en coro ante Jesús sacramentado. No es de extrañar que le diera la máxima importancia a la celebración de la misa, que era el centro de su vida y de cada día. En ella veía a Jesús quedándose como extasiado en algunos momentos, sonriendo a una presencia invisible. De aquí podemos comprender cuánto le costó cuando le ordenaron que debía celebrar la misa en 35 o 40 minutos máximo. Él hubiera deseado celebrar en 2 o 3 horas como lo hizo en los 2 años de segregación, de 1931 a 1933, o en sus primeros años de sacerdote, cuando estaba en Pietrelcina por su enfermedad. Eran tantos los que querían asistir a su misa, que el Padre Pío trastornaba los horarios de los hoteles, regulaba los de los autobuses, y atraía cada día, a primeras horas de la mañana, a agentes que se apretujaban en la pequeña iglesia del convento. Para todos era una experiencia de fe que los emocionaba y los fortalecía. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados, incluso protestantes de distintos países, iban a verle celebrar la misa. El padre Agustín escribe en su diario, el 31 de diciembre de 1944, el padre Pío celebró la misa a unos 20 oficiales y soldados americanos. Todos los domingos vienen soldados americanos a escuchar su misa. Todos quedan admirados, incluso los protestantes. Bastantes soldados católicos comulgan en la misa del Padre, aunque sea tarde, hacia el mediodía. En aquel tiempo había que estar en ayunas desde las 12 de la noche del día anterior. La noche de Navidad de 1945 vinieron unos 50 soldados y oficiales americanos e ingleses. El día de la Epifanía, el Padre Pío cantó la misa solemne, y bastantes soldados le acompañaron con el canto de la misa. El día de la Epifanía, el Padre Pío cantó en la misa solemne, y bastantes soldados lo acompañaron en el canto de la misa de Ángelis. Dice el Padre Rafael: todos los días viene algún oficial o soldado americano a ver al Padre Pío. 2 capellanes católicos, entusiastas del Padre Pío, vinieron con otros oficiales. El capellán, jefe de la 8ª Armada Británica, se quedó a dormir una noche en el convento y habló con el Padre Pío. Asistieron a la misa más de 70 soldados americanos con el capellán y algunos oficiales, comulgando casi todos. Un médico militar americano visitó al Padre Pío y le donó algunas medicinas reconstituyentes. Desde 1947 llegan comitivas de visitantes de distintos países: Irlanda, Austria, Suiza, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, y de toda clase social: obispos, sacerdotes, médicos, embajadores, generales y personas ilustres del deporte, senadores, ministros, príncipes, etc. El escritor Guido Piovene, que asistió a la misa del Padre Pío, escribió: el Padre Pío celebra la misa en un estado de éxtasis y arrobamiento, no un arrobamiento inmóvil, porque se alternan sentimientos diversos. Las manos que durante el día cubre con unos medios guantes están desnudas en el altar y manifiestan la gran mancha rojiza de los estigmas. Se ve que le duelen, y especialmente sufre al arrodillarse como lo pide el rito, agarrándose al altar, pues una sombra de dolor físico aparece en su rostro. Está claro que revive en su cuerpo y alma el sacrificio de Cristo. Más que una misa, el suyo es un coloquio con Cristo. Los sentimientos diferentes de alegría o angustia que se notan en su rostro son suscitados en él por los hechos en que participa. He visto al Padre Pío sacarse de la manga un pañuelo, usarlo y después dejarlo sobre el altar. Su misa es al mismo tiempo trágica y confidencial. Celebrar misa es para el Padre Pío un acontecimiento capital de cada día. En otros momentos, ora y confiesa. Duerme poco, come algo de verdura y un vaso de cerveza.
Sus ocupaciones son celebrar misa, confesar y orar. Ellas constituyen en él un valor de función pública. Nino Salvaneschi escribió sobre la misa del Padre Pío. Nunca un hombre de Cristo pudo haber celebrado con mayor sencillez a ejemplo de Cristo, cuando rezaba en Galilea. Palidísimo, los ojos medio cerrados, como el que estaba viendo una luz demasiado intensa. El Padre Pío celebra la misa como si llegase de una humanidad superior a la nuestra, celebrando en aquel altar sencillo y casi tosco a través de una atmósfera de otro mundo. A su alrededor la gente de San Giovanni Rotondo llena la iglesia. La gente se sienta hasta las gradas debajo del altar. No cabe duda, cuando este hombre celebra misa, está verdaderamente con Dios. El padre Carmelo, hablando de la misa del Padre Pío en sus últimos 4 años, manifiesta: la misa duraba de 35 a 40 minutos. He visto cómo aquel sacerdote de Cristo revivía y ofrecía con él el sacrificio del Calvario. Parecía no percatarse de las luces, de los flash de los fotógrafos, de todo lo que ocurría a torno a él. Ensimismado totalmente en Dios, miraba la sagrada hostia con sus grandes ojos de los que parecía salir fuera toda su fe y su amor. Se movía sobre sus pies doloridos. Con frecuencia se enjuagaba las lágrimas con un pañuelo blanco que el sacristán tenía siempre a mano. A veces no lograba contener y dominar la emoción interior, y, además de las lágrimas, temblaba su voz y toda su persona. Algunos forasteros decían: por fin he asistido a una verdadera misa, y eso que la decía en latín. Por eso notaban con claridad que no era él el único que asistía en el altar, pues le asistían presencias invisibles. El padre Vicente de Casacalenda declaró: uno no se cansaba de mirarlo. Allí se estaba repitiendo el misterio de la pasión. Parecía que estaba nacido. Parecía que había nacido para celebrar la misa. Cuando levantaba la patena y el cáliz, las mangas bajaban un poco y dejaban ver las llagas de sus manos. Sobre ellas se posaban las miradas de todos, y, después de la consagración y de la elevación, se advertía algo insólito en su rostro. La gente decía: parece Jesús. ¿Y quién puede olvidar aquel grito: Señor, ¿no soy digno? Se daba golpes de pecho, y eran tan fuertes aquellos golpes que causaban maravilla. La gente contenía su respiración cuando llegaba la comunión. El divino crucificado se unía a aquel pobre fraile crucificado como él. El padre Rosario de Aluminosa declaró: durante 3 años he podido asistir a la misa del Padre Pío, y puedo afirmar que, durante la celebración de la misa, su rostro se transformaba y quedaba luminoso. No digo que fuera una luz sobrenatural, sino simplemente que su rostro tomaba un aspecto sereno, resplandeciente, como el de una persona que siente una gran alegría interior. Era un rostro en el que transparentaba su íntima comunión con Dios. Él me decía que comenzada la misa no sentía nada y se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor en la iglesia. Él me decía que comenzada la misa no sentía nada y no se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor en la iglesia. El padre Vittorio Massaro cuenta sobre la misa de Nochebuena de 1965, a la que él asistió, haciendo de diácono. Otras veces asistía a la misa del Padre Pío, pero aquella noche santa fue algo muy especial. El padre se transformaba al contemplar al niño divino ante sus ojos. Daba suspiros de amor, que salían de las fibras más íntimas de su corazón. El padre cantaba siempre con voz clara y fuerte, pero aquella noche era una explosión de amor, y entonó el canto de gloria con mucho entusiasmo. La Santa Misa era para él el centro de su vida. Asistir a ella era como una atracción que quitaba la respiración e invitaba a la meditación profunda. Y si esto sucedía a todos los que estaban presentes, cuánto más a los que ayudaban en el altar. Parecía que toda la persona del Padre Pío resplandecía. El señor Francesco Vicari, de su testimonio, declaró: tuve la suerte de asistir a su misa, mirando las llagas de sus manos,
la luz de sus ojos y el éxtasis de su rostro, me surgió una plegaria. Haz, Dios mío, que pueda amarte también yo como este hombre santo. En una entrevista al Padre Pío le preguntaron: ¿La Santísima Virgen está en su misa? ¿Y creen que la madre no se interesa por su hijo? ¿Los ángeles asisten a la misa? En multitudes. ¿Qué hacen? Adoran y aman. Padre, ¿quién está cerca de vuestro altar? Todo el paraíso. ¿Quisiera celebrar más de una misa al día? Si estuviera en mi poder, no descendería jamás del altar. El mismo Padre Pío manifestó: el día de la Asunción de María al cielo, estaba celebrando la misa, y me sentía morir. Eran dolores físicos y penas internas que martirizaban mi pobre ser. Una tristeza mortal me invadía, y me parecía que todo había terminado para mí, la vida terrena y la eterna. Lo que más me atormentaba era el no poder manifestar a la divina bondad mi amor y reconocimiento. No me aterrorizaba tanto la idea del infierno, sino la idea de que allí no hay amor. Tocaba la cima de la agonía, y donde pensaba encontrar la muerte, encontré el consuelo de la vida. En el momento de consumir las sagradas especies de la hostia santa, una luz me invadió totalmente, y vi claramente a la Madre Celeste con su Hijo en brazos, que, juntos, me decían: tranquilízate, nosotros estamos contigo, tú nos perteneces, y nosotros somos tuyos. Dicho esto, no vi nada más. Llegó la calma y la serenidad. Todo el día me sentía ahogado en un océano de dulzura y de amor indescriptible. Al ocaso del sol de este día he regresado al estado normal. Para celebrar bien la misa, se preparaba con mucha oración, se levantaba muy temprano y se pasaba un par de horas en oración antes de celebrar la misa. Después de la misa, se quedaba al menos media hora en acción de gracias. El padre Bienaventura de Pavulo le hizo algunas preguntas en noviembre de 1939. Padre Pío, ¿cómo se debe preparar uno bien para celebrar la misa? Pensar en la pasión de Cristo que se renovará poco después. ¿Se puede orar en la misa fuera de los mementos de vivos y difuntos? ¿Cómo no se va a poder? ¿Te parece que después de la consagración no se le pueda decir a Jesús allí presente: te amo, perdona mis pecados, ten piedad y misericordia de mí y de ellos y salva al mundo entero? En carta del 18 de abril de 1912, le escribía al padre Agustín sobre la acción de gracias. Después de la misa, me entretuve con Jesús para darle las gracias. Qué suave fue el coloquio que me ha tenido esta mañana en el paraíso. El corazón de Jesús y el mío se fundieron. No eran dos corazones que latían, sino uno solo. Mi corazón había desaparecido como una gota de agua en el mar. Jesús era el paraíso, el Rey. Mi alegría era tan intensa y profunda que no podría soportar más. Lágrimas deliciosas inundaron mi rostro. En carta al padre Benito, del 21 de julio de 1913, le escribe: el domingo después de la celebración de la misa, fui transportado por una fuerza superior a una habitación muy espaciosa, toda resplandeciente de luz vivísima. Era un trono alto, vi sentado una señora de extraordinaria belleza. Era la Virgen Santísima, que tenía al niño en su seno, el cual tenía una actitud majestuosa con un rostro espléndido y luminoso, más que el del sol. Y alrededor había una gran multitud de ángeles bajo formas resplandecientes. A partir del 24 de noviembre de 1966, tuvo que celebrar la misa sentado y mirando al pueblo por sus achaques, pues ya tenía 79 años. Pero siempre fue muy cuidadoso en guardar las normas litúrgicas establecidas como hijo obediente de la Iglesia, pues sabía muy bien que la misa no era la misa del Padre Pío, sino la misa de Jesús. Jesús es el que celebra la misa, y el sacerdote es solo ministro de Jesús y ministro de la Iglesia en la celebración.